Bueno, hola a todos. Son las... ¿Qué hora es? No sé ni qué hora es. Son las 8:06 en Finlandia, yo estoy ahorita en Tampere. Y sí, como dice Natalie, hoy día vamos a hablar un poco sobre el futuro de la educación superior, sobre las tendencias que están sucediendo a nivel global respecto a la educación superior, y también sobre cómo la crisis del COVID ha afectado a las instituciones de educación superior, no solamente a nivel de Latinoamérica, de Perú, sino a nivel global. Es un problema que está afectando a todos, por supuesto en diferentes matices. Así que bueno, nada, comenzamos. Les cuento primero un poco sobre mí. Yo me llamo Viviana Rojas Rivera, tengo casi 28 años, me considero una persona muy curiosa, me gusta el rock, me gusta Harry Potter. Durante mi estadía en la PUC en Lima estuve bailando mucho en el Semduc, en música peruana, y luego bailando salsa. Me gusta mucho, es algo que siempre es algo que siempre acompaña mi vida. Eh, Viví en Lima, en San Miguel, pero actualmente vivo en Tampere, en Finlandia. Les cuento un poquito de mi historia profesional para que puedan ver más o menos cómo fue mi camino. Nací en el 92, el 7 de junio, me gradué, como dijo Natalia, en gestión empresarial en la PUC, y estuve 10 años en el elenco de danzas del SEMDUC. Mi tesis de pregrado la escribí en marca personal en medios digitales, por eso hoy también soy consultora de branding personal. Respecto a mi experiencia profesional, ha sido muy diversa, la verdad. Trabajé durante 4 años en marketing digital e innovación en diferentes empresas, ¿no? En banca, tecnología, educación, en el sector de innovación también. Luego mi bicho por la educación superior y por la educación en general nació en el 2017. Creo que siempre lo tuve, pero lo afiancé más en el 2017, cuando comencé a enseñar en la PUC. Comencé como jefa de práctica del curso de gestión de proyectos en la Facultad de Gestión, y ahí descubrí que era algo que me llenaba bastante, ¿no? Que me llenaba a nivel profesional, me llenaba a nivel emocional, sentía que estaba cumpliendo un propósito, ¿no? Me parecía que era trabajar por un propósito. Y decidí quedarme en ese rubro. En esa línea también comencé a trabajar en Centrum en el 2018 como coordinadora de innovación, y trabajaba también en conjunto con la PUC, ¿no? Trabajamos ahí en varios proyectos chéveres. Cuando se abrió Open PUC también estuve metida, y todo esto me llevó a decidir que ese era el camino que iba a seguir. Sin embargo, como mi background era de gestión empresarial, siempre se me quedó el bichito de trabajar en temas de gestión del talento, en recursos humanos, en el área de gestión humana. Y la oportunidad se dio en el 2019, cuando me llamaron del BBVA para poder trabajar con ellos en temas de experiencia del colaborador, experiencia del empleado. Y trabajé ahí en diseño de experiencias, ¿no? Como service designer. Y también fue una experiencia muy chévere. Pero todo esto se había interrumpido porque, pero se había interrumpido para bien, porque en mayo, después de yo haber postulado en el 2018 a unas becas para hacer mi maestría en Europa, en mayo me llegó la noticia de que había sido elegida como becaria del programa Erasmus Mundus para hacer una maestría en educación superior, que era el tema que yo había elegido. Y gracias a esa maestría, en agosto vine para estas latitudes. Llegué primero a Austria, porque mi máster es un máster bien único en su tipo, porque involucra 4 universidades en 4 países distintos. Entonces, en teoría iba a estar estudiando en Austria, luego acá en Finlandia, luego me iba a ir a China y luego irme a Alemania. Por el momento se ha cumplido Austria y Finlandia, ahorita estoy en Finlandia, pero China y Alemania van a depender de cómo avance el COVID, ¿no? Pero bueno, ahora estoy acá. Y después de esto no sé qué va a pasar. Yo quiero volver a Perú, pero también quiero trabajar acá unos años, así que bueno, ya veremos. Así que bueno, nada, durante este casi año que he estado aquí, hemos aprendido bastantes cosas sobre educación superior a nivel global, y eso vengo a compartir hoy día, ¿no? Mis 3 ejes de acción son las personas, la educación, la innovación y la comunicación, ¿no? Por eso trabajo, por eso vivo, por eso respiro, por eso todo. En fin, hoy ya es suficiente de mí, así que vamos a ver lo que vamos a hablar hoy. Hoy día vamos a hablar sobre 4 cosas. Vamos a ver, punto número 1, vamos a ver
los desafíos para las universidades en el siglo XXI, porque han habido desafíos antes del COVID, que ya estaban afrontando las universidades. Como punto número 2 vamos a ver el impacto del COVID en la educación superior, cómo ha sumado este impacto a los desafíos que ya existían. En el punto número 3 vamos a hablar sobre tecnologías emergentes para la educación y cómo la tecnología puede ser una herramienta para superar los desafíos de los que vamos a hablar en el punto 1 y 2. Y finalmente, en el punto 4 vamos a hablar sobre un concepto súper chévere que les quiero compartir, que se llaman las universidades emprendedoras, que básicamente son el modelo de las universidades a prueba de toda adversidad futura, ¿no? De esto vamos a hablar más adelante. Así que nada, comenzamos con los desafíos del siglo XXI. Entonces, como les dije, incluso antes del COVID, las instituciones de educación superior ya estaban afrontando varios desafíos, ¿no? Estos se pueden agrupar en 4 grandes dimensiones: la dimensión de la masificación, la dimensión tecnológica, la dimensión económica y finalmente los desafíos de la tercera misión de las universidades. ¿Qué es esto? Lo vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de masificación, hablamos del gigante número del gigante incremento de demanda que se ha venido dando durante los últimos años, ¿no? La UNESCO, en uno de sus reportes, lanza unos números de que, por ejemplo, entre 1970 al 2000, en solo 30 años, la demanda de educación superior por medio de estudiantes se triplicó, de 33 millones a 100 millones, y se estima que para el 2030 ese número va a crecer a casi 400 millones, ¿no? Antes, estudiar en una universidad era considerado elite, y ahora la verdad es que cada vez más personas requieren acceso a esto, y por ende la demanda es mayor, ¿no? Este incremento de demanda trae consigo también incremento en la competencia, ¿no? La competencia entre instituciones y en la aparición de nuevos jugadores en la educación no tradicional, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el tema de la aparición de estas plataformas de online learning, que también han entrado a competir con las universidades tradicionales, ¿no? Y todo el tema de los edtechs, para poder atender a las diferentes demandas de los clientes educativos, ¿no? Luego, también cuando hablamos de masificación, hablamos de la globalización, ¿no? La era de la globalización y las facilidades para la movilidad entre distintos países y el intercambio de estudiantes, en donde la competencia en educación superior también se ha vuelto global. O sea, ya las universidades no compiten solamente con la universidad vecina o la universidad del país, sino ya estamos hablando de rankings globales en donde las top universidades compiten por los mejores estudiantes, por el mayor número de estudiantes a nivel global, ¿no? Y también de unos estudiantes que están dispuestos a movilizarse, a viajar, por tener una educación de calidad. Luego también tenemos los retos económicos. Aquí vamos a hacer hincapié en el tema de la inversión pública. La inversión pública en educación superior ha venido decreciendo en los últimos años, y esto constituye un reto para las instituciones educativas, porque les genera la necesidad de obtener nuevas fuentes de ingreso, ¿no? La necesidad de diversificar sus ingresos. Adicionalmente, otro de los retos económicos es que, especialmente en las universidades privadas, en los últimos años se ha dado un incremento excesivo de costos, lo cual ha conllevado a una crisis de deuda para los estudiantes. Especialmente esto sucede en Estados Unidos, en donde los estudiantes se endeudan con sumas inimaginables de dólares para poder culminar su educación, y finalmente esto resulta insostenible, ¿no? Yo justamente hablaba el otro día con unos amigos de mi maestría sobre unos casos que parecían de mentira, de estudiantes que hoy día estaban viviendo en sus carros en Estados Unidos, porque estaban endeudados por todos lados por haber terminado una maestría en una de las universidades Ivy League, ¿no? Que en el momento no tienen trabajo y no han conseguido los medios para pagar los préstamos y todo lo que utilizaron para financiar sus estudios. Entonces, ese es un problema y es un reto para las universidades también de solucionar. Y de la mano con este reto de los excesivos costos de las instituciones, está el tema de la brecha de habilidades, ¿no? El skills gap. Que, por un lado, las universidades cuestan súper caras, y por otro lado, las universidades privadas, y por otro lado, lo que obtienen los estudiantes como retorno, o sea, lo que esperan obtener como retorno es empleabilidad, pero muchas veces esto no se da,
porque las universidades siguen dictando los mismos temas de hace 100 años. Muchas universidades no actualizan sus currículas, y esto finalmente ha ocasionado que cuando los estudiantes salen al mercado laboral, los empleadores ven que les faltan estos skills que ellos necesitan para el trabajo de hoy, ¿no? Para las demandas del trabajo de hoy, que de hecho incluyen muchas competencias digitales, ¿no? Y eso es algo también que también tienen que solucionar las universidades, porque afectan a la economía, ¿no? Si uno de los roles de las universidades es generar, digamos, capital humano con habilidades suficientes para poder propulsar la economía, para poder tener puestos de trabajo, ¿no? Así que ahí se afecta la economía. Luego, otro de los retos que va ligado al tema económico es el cuestionamiento de valor de un título universitario, que eso es algo que se está dando últimamente, sobre todo en los últimos años, debido al aumento de la educación online, de YouTube. En verdad, ahorita muchos estudiantes son autodidactas, ¿no? Con todo ese tema del emprendimiento y todo este hype de las personas que dejaron la universidad y ahora tienen empresas multimillonarias, que de hecho dicen, y tienen razón hasta cierto punto, ¿no? Que un título no te hace ser el profesional excelente, ¿no? El título finalmente es un cartón que te da, pero tú puedes adquirir las habilidades de distintas maneras, ¿no? De aprendizaje no tradicional, etcétera. Pero todo esto constituye una amenaza, entre comillas, para las instituciones de educación superior, que se valen básicamente del valor del título, ¿no? Y bueno, esto ha ocasionado una disminución en las matrículas, especialmente en los últimos 10 años. Luego hablamos de retos tecnológicos, ¿no? Cuando hablamos de retos tecnológicos, hablamos sobre los retos del futuro del trabajo y la industria 4.0, ¿no? Los retos de la economía del conocimiento. Aquí estamos hablando de todos los avances tecnológicos como la automatización, la inteligencia artificial, la aparición de la robótica, y etcétera. Y también el reto de la transformación digital que tienen las universidades para mejorar su servicio y su eficiencia de cara a procesos, ¿no? Estamos hablando aquí de varios factores. Estamos hablando de online learning, de los ambientes de aprendizaje digital, las plataformas digitales, estamos hablando de los analytics para aprendizaje, estamos hablando de la digitalización de procesos, como ya lo mencioné, entre otras cosas. También estamos hablando aquí, que esto va de la mano con transformación digital, del cambio de mindset y la capacitación del personal de las universidades, sea profesores o sea staff no académico, en habilidades digitales, ¿no? Justamente con la coyuntura del COVID, hemos podido ver cómo los profesores están haciendo grandes esfuerzos por adaptarse a las nuevas formas de dar clases mediante plataformas digitales, ¿no? Como Zoom, etcétera. Y de hecho, hay muchas cosas que resaltar y que reconocerles, sobre todo a profesores de edad avanzada, que están poniendo mucho punche para poder dar sus clases de manera normal. Pero ese es un trabajo también que cuando pase la crisis, o sea, en este momento y para la posteridad, se tiene que dar en las universidades, ¿no? Se tienen que capacitar a los profesores y al personal administrativo también en temas de habilidades digitales. Por último, tenemos los retos de la tercera misión, de la third mission de las universidades. ¿Qué es la tercera misión? Básicamente la tercera misión de las universidades es el rol que ahora juegan ellas en contribuir activamente al desarrollo de la sociedad. Estamos hablando de desarrollo a todo nivel, ¿no? Desarrollo a nivel económico, desarrollo a nivel social, desarrollo a nivel cultural. Esto antes no se daba. Es una misión relativamente nueva, en realidad otra nueva, viene desde fines de los 90 más o menos, inicio, fines de los 90, pero no se le daba tanta importancia, ¿no? Por lo menos a nivel Perú todavía no vemos tanto este tema del third mission, en Europa está un poco más desarrollado, le ponen más puncha, pero básicamente se basa en el modelo de la triple hélice, ¿no? Que es el modelo de la colaboración entre universidad, gobierno e industria, ¿no? Aquí la universidad se vuelve un actor crucial en el desarrollo de las sociedades, ¿no? Y de la mano con esto viene también el reto del cambio climático, ¿no? El cambio climático
afecta al mundo, afecta a las universidades, y las universidades tienen que tener un rol activo en promover la investigación y la innovación de cara a solucionar este problema, ¿no? Luego también es el tema de la empleabilidad, que es una de las propuestas de valor que tienen que garantizarles a los estudiantes, y también el tema de I+D+I, ¿no? Investigación más desarrollo más innovación, que se da de la mano con organizaciones y con el gobierno. Representantes del Ministerio Fiscal en un determinado... Ok, si pueden poner en mute sus micrófonos, sería chévere. Luego, estamos hablando del impacto del COVID, que ha sumado solamente a los retos que ya tenían antes las universidades. Y bueno, el COVID, para esto, yo me he basado en un informe que lanzó la UNESCO hace poco, en abril, a inicios de abril, sobre cuáles han sido las repercusiones del coronavirus y el impacto del coronavirus a nivel global. Yo estoy tratando de basarme principalmente en América Latina y el Caribe, porque es una realidad más cercana a Perú, pero también aquí hablaremos un poco de datos más generales, ¿no? Entonces, fue el primer impacto del COVID? Obviamente la migración total a la modalidad online de la noche a la mañana, ¿no? Esto es algo que ha afectado a todo el mundo y a casi todos los países. En Europa, por ejemplo, todas las universidades han cerrado en todos los países, menos en Suecia, donde han tenido otro tipo de estrategia para afrontar este reto. Sin embargo, justamente hoy estaba leyendo que la estrategia creo que la van a cambiar porque no está dando los resultados deseados. Han muerto mucha gente, pero igual se tiene que ver. Bueno, en América Latina y el Caribe, la UNESCO estima que son aproximadamente 23.4 millones de estudiantes los que se han visto afectados por el cierre de la universidad. Esto representa el 98% de estudiantes de la región. Y bueno, en Latinoamérica especialmente y en el Caribe, la pandemia añade un grado adicional de complejidad a la educación superior a nivel mundial, pero particularmente en esta región debido a que los desafíos no resueltos a los que se enfrenta, como el crecimiento de la calidad, la expansión de las instituciones sin necesariamente suponer crecimiento en calidad, las desigualdades en el acceso y los logros, y la pérdida de la financiación pública, hacen la situación más complicada para esa región, ¿no? Luego tenemos también los efectos que ha ocasionado en los estudiantes, ¿no? Primero, incertidumbre sobre el futuro, ¿no? Incertidumbre sobre la continuidad de aquellos estudiantes que económicamente son vulnerables, en caso de que sus familias se queden sin soporte económico, que es algo que está sucediendo en Perú bastante. Luego tenemos el tema del pago de matrículas y pensiones, que también ha sido algo que se ha afectado en todo el mundo, ¿no? O sea, por el tema de la recesión económica que se viene por el COVID y por la pérdida de empleo de muchas personas y el cierre de muchas empresas, ha generado que las personas repiensen de verdad si es que en este momento vale la pena pagar por la pensión universitaria o no, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra, casi 260.000 estudiantes han firmado una petición formal al gobierno inglés para que les devuelvan una parte significativa de la matrícula. Porque los estudiantes consideran que la enseñanza en línea que se les está proponiendo no vale el costo de la matrícula anual regular, que de por sí es bastante cara en Inglaterra. Luego, por ejemplo, en Estados Unidos, una encuesta reciente muestra que el 43% de los estudiantes de MBAs de las 20 escuelas de negocio más prestigiosas del país están convencidos de que con el cambio de clases en línea deberían recuperar por lo menos un tercio de su inversión, un tercio de lo que pagaron, ¿no? Principalmente porque la modalidad en línea quita muchas de las cosas, muchos de los atributos que ellos más valoran en sus programas, ¿no? Como es el tema del network, y es el tema del intercambio de perspectivas, etc. Bueno, aquí en Perú también hemos visto situaciones y reclamos de este tipo, que desde mi punto de vista están completamente fundamentadas, ¿no? Hemos visto reclamos por parte de estudiantes de ciertas universidades que exigen que se haga un ajuste en el pago de pensiones, ¿no? Una reducción.
de acuerdo a la circunstancia. Todavía no todas las universidades han dado una respuesta a esto, pero bueno, esperemos que sea favorable para las personas, ¿no? Y bueno, como tercer punto para los estudiantes está el tema de la salud mental, porque bueno, el aislamiento que inevitablemente se asocia con el confinamiento está teniendo efectos en términos de equilibrio socioemocional que van a dejar una huella definitivamente en los estudiantes, ¿no? Particularmente en aquellos estudiantes que tienen problemas preexistentes, ¿no? Que vienen de familias complicadas o que ya tienen temas de background en este aspecto. Por ejemplo, se realizó una encuesta durante la última semana de marzo entre estudiantes de educación superior en Estados Unidos que muestra que el 75% de estudiantes ha dicho que ha experimentado ansiedad y depresión como resultado de la crisis del confinamiento. De nuevo, eso también es algo que se ve a diario, ¿no? Quizás muchos de ustedes tengan, o muchos de ustedes sean estudiantes, o tengan a hijos que son estudiantes, sea de educación superior, o sean de educación secundaria o primaria, a los cuales les está afectando el tema de estar encerrados en casa, ¿no? Es un tema complicado, sobre todo para aquellas personas que sufren de ansiedad. Luego, otro de los impactos ha sido la evidencia en las fallas de conectividad y digitalización en distintos países, ¿no? Esto se da especialmente en regiones como África, Latinoamérica y el Caribe, ¿no? En donde los ratios de conectividad son de 17 y 45% respectivamente. 17% en África y en Latinoamérica y el Caribe 45%. ¿Qué quiere decir ese 45%? Eso quiere decir que en Latinoamérica, de cada 2 hogares, solo uno cuenta con conexión a Internet. Aquí hay un punto importante, un punto curioso, de hecho es una paradoja, porque según el estudio de la UNESCO, a pesar de la baja conectividad de los hogares en Latinoamérica, cuando se habla de conectividad por medio de teléfonos celulares, los números son muy distintos, son muy diferentes. Como podemos ver aquí en el gráfico, si vemos a Perú figura entre los países en los que esta diferencia es más resaltante, ¿no? Vemos un bajo número de hogares conectados, pero un altísimo número de líneas móviles, ¿no? Entonces eso a su vez supone una oportunidad, viéndolo desde un lado positivo, supone una oportunidad para las universidades y para las instituciones educativas en general de adaptar sus contenidos online al formato móvil para poder llegar a más personas, ¿no? Otro de los retos es el tema de la movilidad internacional, que también se ha visto afectada. Esto ha afectado principalmente a los países que más recibían estudiantes y que más dependían de las pensiones de los estudiantes internacionales, y a los países que más exportaban estudiantes también, ¿no? Por ejemplo, el caso de China, que es un país exportador de estudiantes. Los estudiantes chinos suponen una gran parte de la masa crítica de estudiantes que salen a estudiar fuera del país. Y uno de los países que se ha visto más afectados por esta falta de estudiantes ha sido Australia, ¿no? En donde ya la mayor universidad del país se ha declarado en quiebra, porque esta dependía fuertemente de la pensión y la matrícula de los estudiantes internacionales, ¿no? Entonces ahora, al tener las restricciones de viajes que existen, muchos estudiantes han decidido dejar el semestre. Entonces las universidades no están recibiendo los ingresos. Por otro lado, en Europa, eso también ha afectado al programa Erasmus, que es el programa en donde yo estoy, que es el programa emblemático de la Unión Europea, ¿no? Respecto a movilidad estudiantil, porque, bueno, básicamente ha puesto en stand-by a todos los programas, ¿no? Este año, por ejemplo, se esperaba que la nueva promoción de becados de Erasmus venga a Europa, pero ahora se ha pospuesto para el próximo año. O sea, este año no va a venir nadie. Y sí tiene efectos que podrían verse en el largo plazo. Luego, por último, tenemos los temas de recorte de personal que han venido de la mano con los retos económicos ocasionados por varios de los problemas mencionados anteriormente, como el tema del pago de matrículas, el tema de la movilidad internacional, que también afecta al flujo de caja de las universidades, y
y por último, como consecuencia de todo esto, el cierre de las universidades por la recesión económica, ¿no? Que es algo que se está dando especialmente con las universidades pequeñas, con las más pequeñas. Sin embargo, no todo es malo y hay ciertas oportunidades de las cuales se puede sacar ventaja de cara al mundo después de la crisis, ¿no? Incluso durante la crisis se podría comenzar a trabajar en alguna de estas. Por ejemplo, ya se ha podido evidenciar la necesidad de mayor colaboración entre la universidad, el gobierno y la industria. Lo que se da hoy día, por ejemplo, es que varias universidades están siendo jugadores estratégicos para el desarrollo de una vacuna contra el COVID, por ejemplo. El gobierno está dando incentivos monetarios fuertes para que las universidades puedan encontrar la cura, ¿no? Por otro lado, la industria farmacéutica y etcétera también están dando incentivos estratégicos para que los estudiantes puedan hacer investigación en ese tema específico, ¿no? Y en temas de salud. Así que es una oportunidad para aprovechar de cara a las universidades. Luego tenemos la prioridad para la transformación digital, ¿no? Con ese tema del paso a modalidad online de un día para otro, muchas instituciones educativas se han visto afectadas, se han visto en la necesidad de apagar incendios o de a la mala pasar sus cursos a la modalidad online, no siempre con éxito, lo cual evidencia también la necesidad imperante de trabajar en el tema de la transformación digital, ¿no? No solamente para el tema de la enseñanza, sino también para el tema de los procesos, ¿no? Ahora, como la gente no puede salir de casa y los estudiantes no pueden ir a las universidades, todo el tema de los trámites, la matrícula, los cursos y todo tiene que hacerse por medio digital. Entonces, las universidades tienen que tener plataformas digitales lo suficientemente robustas para poder atender a todas estas solicitudes, ¿no? Así que ahora, de hecho, se ha puesto como necesidad estratégica de primera línea para muchas universidades. Y es lo que se debería hacer. Finalmente, como tercer punto tenemos los modelos educativos enfocados en innovación, que también es una oportunidad grande, ¿no? Porque ahora podemos conversar acerca de modelos de aprendizaje de proyectos, modelos colaborativos, modelos de aprendizaje que pongan a la flexibilidad y a estas habilidades del siglo XXI, que son las habilidades necesarias para afrontar crisis e incertidumbre como estas, que las pongan como punto de partida, ¿no? Así que también es una oportunidad para darle un respiro de modernidad a todo el tema educativo. Por último, tenemos la prioridad para cerrar la brecha digital, ¿no? De hecho, no sé si leyeron, Gestión.p sacó una nota hace algunas semanas sobre el número de estudiantes que se estaban viendo afectados en el Perú porque no tenían acceso a Internet, ¿no? El tema de la brecha digital. Creo que el número ascendía, si mal no recuerdo, a 1.7 millones de estudiantes que no podían tener clases porque no tenían acceso a Internet, ¿no? Entonces, esto es un tema que se tiene que trabajar a nivel sistémico, a nivel desde gobierno, para asegurarse de que todas las regiones tengan conectividad. No es algo fácil, es algo complicado, especialmente en Perú, porque tenemos cordilleras y tenemos una geografía bastante compleja, pero es algo a lo que se le debe poner mayor punche. De hecho, el presidente Vizcarra anunció que uno de los puntos estratégicos para el plan de gobierno en los años venideros es trabajar en cerrar la brecha digital, lo cual está bueno. Bueno, y o sea, ya como siguiendo esta línea, ¿no? Voy a hacer énfasis en el aspecto tecnológico porque creo que es una dimensión crucial en la que las instituciones educativas necesitan trabajar para lograr afrontar los retos y las oportunidades que he mencionado en los slides anteriores, ¿no? Gran parte de los retos se pueden solucionar con tecnología. Hay tecnologías que son muy prometedoras para poder afrontar esos retos, y que no necesariamente están en el foco de las estrategias de educación al momento, ¿no? Porque cabe mencionar que muchas de estas tecnologías están en estado de desarrollo, en estado incipiente, y todavía no hay una legislación
clara sobre ella, si se está cuestionando bastante, se está debatiendo bastante respecto a la parte ética y de protección de datos y la privacidad de datos, ¿no? Pero bueno, son cosas que se tienen que solucionar con el tiempo conforme esas tecnologías se vuelvan más masivas, pero es importante tenerlas en cuenta porque son aquellas que están marcando la tendencia de hacia dónde va la educación, hacia dónde va el tema de la tecnología educativa. Entonces, hay un reporte el cual yo leo todos los años, que se los recomiendo altamente, que se llama el Horizon Report. Ahí les dejo el link cuando les compartan la presentación, pueden verlo, o también lo pueden googlear. Lo saca Educos, y básicamente ese reporte cubre las tendencias de educación superior en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? El del 2020 se especializó en Teaching and Learning, que es enseñanza y aprendizaje, y habla mucho sobre las tecnologías emergentes, y habla mucho sobre los futuros escenarios, ¿no? Los escenarios prospectivos de educación superior, ¿no? Pone un escenario que es el escenario de crecimiento, un escenario que es el escenario de crisis, que de hecho es uno de los el más parecido a lo que estamos viviendo ahorita. Así que está bueno, se los recomiendo, cuando puedan revísenlo. Y ese reporte fue el que usé de fuente para este contexto de tecnología, ¿no? A ver, les cuento un poquito. ¿Para qué sirve la tecnología en la educación superior? Sirve para muchas cosas, ¿vale? Sirve para muchas cosas, entre las cuales las principales vendrían a ser la democratización de la educación y la posibilidad de llegar a más personas, ¿no? Asimismo, el tema de generar ingresos por economías de escala, ¿no? Estos son aspectos que genera sobre todo el tema de la educación digital. ¿Qué más? De cara a la colaboración con stakeholders externos, la tecnología puede servir para potenciar el aprendizaje experiencial y para soporte de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, ¿no? Luego, de cara a la eficiencia interna y al funcionamiento interno de las universidades, la tecnología también sirve para la eficiencia de los procesos administrativos, para generar aprendizaje personalizado y para facilitar los proyectos colaborativos entre distintas universidades, ¿no? Y también para medir el aprendizaje, que es algo que es uno de los puntos muy importantes en los cuales ahora se centran, porque es necesario poder medir el aprendizaje para saber en dónde o cuáles son los puntos en los que se debe ajustar y poner más punche con cada estudiante, ¿no? Porque cada estudiante tiene caminos de aprendizaje distintos. Entonces, vamos a entrar un poco de detalle a cada una. Primero tenemos el online learning, que de hecho ya se cae de maduro, sobre todo ahorita, ¿no? Que es crucial para afrontar la coyuntura educativa del COVID. Es una oportunidad para generar mayor acceso a educación calidad a menor costo. Es algo llamado la democratización de la educación, que juega un rol crucial en la globalización de la educación y que contribuye al tema del aprendizaje para toda la vida, ¿no? Al lifelong learning. Y también al aprendizaje no formal, y etcétera. Así que es probablemente uno de los más utilizados ahora y los más relevantes ahora. Dentro de estos jugadores tenemos a varios que son súper conocidos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a edX, Coursera, Udemy, tenemos al OpenCourseware del MIT, entre otros. Luego tenemos las tecnologías de Adaptive Learning, que, ¿cómo sería? Aprendizaje adaptativo o algo así, no se me ocurre bien la traducción al español. Pero esta tecnología sí básicamente sirve de apoyo o de herramienta para los procesos de aprendizaje personalizado o aprendizaje adaptativo, ¿no? Como les mencionaba, los estudiantes, las personas, tenemos diferentes caminos de aprendizaje, no todas aprendemos al mismo ritmo, no hay un modelo que sirva específicamente para todas las personas. Entonces, lo que hacen estas tecnologías es analizar el rendimiento de un estudiante en tiempo real y modificar los métodos de enseñanza basados en los datos que aparezcan del estudiante, ¿no? Esta tecnología se usa predominantemente en plataformas online y ayuda a que el aprendizaje sea más eficiente
y más personalizado, ¿no? Que avance al ritmo del estudiante, asegurando la absorción de los conocimientos. Hay varias iniciativas de este aprendizaje, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos, hay bastantes. Aquí tenemos este de acá que dice AI Powered, que utiliza inteligencia artificial para medir las brechas de conocimiento que tienen los estudiantes y poder remediarlas. Luego tenemos otras herramientas que también ayudan a los profesores a visibilizar cuáles son las brechas de aprendizaje de los estudiantes, que son muy interactivas, etc. Todas esas están en el reporte, así que si se lo bajan pueden verlas a detalle. Aquí nos lo vamos a ver a detalle. Luego, tenemos el tema de la inteligencia artificial, que también es algo que es muy sonado en los últimos años. Y bueno, la inteligencia artificial se define como el intento de crear máquinas que pueden hacer cosas que antes solo eran posibles a través de la cognición humana, ¿no? Que antes solo podían hacerse por humanos. En el tema educativo, la inteligencia artificial se está utilizando para muchas cosas, como pilotos en algunas y como algo ya establecido en otras. Por ejemplo, para generar exámenes diferentes, para detectar plagio, para el reclutamiento de estudiantes. La universidad, una de las universidades, me parece que es la Universidad de California, utiliza inteligencia artificial para reclutar estudiantes y ya no utiliza exámenes de admisión, o sea, los tradicionales. Luego también se utiliza para predecir el potencial de los estudiantes, para brindar asesoría y coaching personalizados, y también para el uso de chatbots, ¿no? Sirve, y el mayor valor creo que es en la detección de estudiantes en riesgo y para poder generar caminos de aprendizaje para estos estudiantes en riesgo, ¿no? Van de la mano con las tecnologías adaptativas. Y por supuesto también se usa para digitalizar o automatizar procesos administrativos, ¿no? En el tema del uso de las librerías, etc. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tenemos hay un chatbot, tenemos el Amazon Alexa para un profesor que era ciego, que utiliza inteligencia artificial para guiarse en las clases. Y este es el caso, ¿no? De la Universidad de Oklahoma, era el caso, en donde se utilizó para reclutar a todos los estudiantes de la promoción del 2018. Luego tenemos los analíticos para aprendizaje, ¿no? Que son herramientas que miden, analizan y recogen y reportan datos sobre el progreso de los estudiantes. Entonces, hacerle cómo hacen seguimiento en tiempo real al progreso de los estudiantes, ¿no? Real y objetivo. Estos usan datos para medir el desempeño de los estudiantes de forma objetiva, como ya les dije, para poder identificar los puntos de mejora en los que se debe trabajar. Son súper útiles. Y también sirven como herramientas de feedback para el mismo estudiante, para que ellos mismos sepan y visualicen su progreso y vean cómo están yendo históricamente, ¿no? También en donde tienen que reforzar. Así que es una herramienta que se está usando bastante también. Aquí hay algunos ejemplos. Usualmente le llaman Analytics for Student Success, ¿no? Analíticas para el éxito del estudiante. O sea, está 100% enfocada en el éxito del estudiante. Luego tenemos las OER, los Open Educational Resources, los recursos abiertos de educación, que son definidos por la UNESCO como una variedad de materiales diseñados para la enseñanza y el aprendizaje, disponibles de forma gratuita para profesores y estudiantes. O sea, no tienen que comprarlos, ni licenciarlos, ni pagar derechos de autor, ni nada, son gratis. Cualquiera puede acceder a estos. Y bueno, definitivamente estos recursos fomentan la inclusión y la igualdad en el acceso a educación, ¿no? Y a la vez disminuyen el ratio de deserción de educación que se daban antes por los altos costos en material educativo. Aunque no lo crean, de hecho muchas personas dejaban de estudiar porque no podían pagar los libros, etc. Entonces, ahora con estos recursos abiertos, tienen una oportunidad para poder continuar con sus estudios a un menor costo, ¿no? De hecho, de estos hay muchas iniciativas. En Europa está la Open Education Policy Network, que es toda una red de
Es una red de colaboradores de universidades que apoyan el Open Education. Hay varias universidades que también tienen dentro de sus recursos el tema de Open Educational Resources, que están abiertos para cualquier persona. Así que, de hecho, se le pone mucha fe a esto para el tema sobre todo de la igualdad, ¿no? Y del acceso. Finalmente tenemos, como la tecnología que también está marcando la pauta en temas de educación, a la realidad aumentada, ¿no? La extended reality. Que incluye la realidad virtual y la realidad aumentada, ¿no? Bueno, es un término que mezcla lo físico con lo virtual y proporciona experiencias virtuales totalmente inmersivas, ¿no? Esto potencia definitivamente las pedagogías que están basadas en las habilidades y competencias, sobre todo en los que se basan en competencias para el trabajo, Future of Work Skills, porque brindan una experiencia de aprendizaje más real y más dinámico, ¿no? Y lo bueno es que se pueden utilizar en diferentes áreas, ¿no? Tanto en ingeniería como en medicina, es transversal, en todos lados, de arte, etc. Sin embargo, esto tiene un reto, ¿no? Que todavía, al día de hoy, si bien se han abaratado con los años, el costo sigue siendo bastante alto. Entonces, muchas universidades no están todavía pasando por estas, por temas de costo, ¿no? Pero esperamos que en años venideros se abaraten. Bueno, eso también hay bastantes ejemplos, ¿no? Sobre todo se usan en laboratorios. Y sin ir muy lejos, la PUC tiene un laboratorio de esto que lo hizo en convenio con Samsung. Y me parece que está guiada por el grupo Avatar. Así que si lo pueden googlear y chequear, estaría bueno, porque está ahí cerquita. Y ya, entonces hasta ahí con el tema de las tecnologías. Ahora les voy a hablar del concepto, que creo que es el concepto paraguas, que podría suponer la solución desde mi punto de vista, porque lo estoy estudiando y me parece alucinante, que podría ser, digamos, la fórmula mágica que las universidades deberían seguir para poder afrontar los retos futuros, la incertidumbre del futuro, las crisis del futuro, y también que involucran un gran componente tecnológico y un gran componente de transformación digital, ¿no? Entonces, esto es el concepto de las universidades emprendedoras. Y bueno, ¿por qué surgen las universidades emprendedoras? Bueno, no hay una sola opinión sobre esto, ni tampoco hay un solo concepto sobre las universidades emprendedoras, hay varios. Pero aquí me tomé la libertad de sacar esta cita de Gibb, que la dijo en el 2012, ¿no? Dice, la universidad se está volviendo emprendedora para atender las necesidades de su propio entorno y contribuir al desarrollo económico, regional y nacional, pero también para mejorar su propia situación financiera y la posición de sus empleados. ¿Qué quiere decir esto? Que la universidad se vuelve un actor que, por un lado, contribuye con su ecosistema externo, con todos sus stakeholders externos, pero a la vez también hace esta contribución de tal forma que reciba beneficios que la ayuden a ser autosostenible, ¿no? En temas financieros. Y como les dije, no hay una sola definición, hay varias definiciones, no voy a entrar en detalle en cada una, aquí he puesto 3, que podemos ver así muy por encima. Pero si vemos elementos en común, siempre vamos a ver el tema de los partnerships con la industria y con el gobierno y con los negocios externos, el tema de la innovación, el tema de la cultura emprendedora, el tema de la flexibilidad y el tema de flexibilidad en organización y el tema de el entrenamiento que le dan a los estudiantes, ¿no? O sea, ese entrenamiento en skills que le dan a los estudiantes, en skills del siglo XXI, ¿no? En skills emprendedoras, que los estudiantes realmente salen con una mentalidad hands-on de vamos a hacer cosas, vamos a aplicar el conocimiento que estamos teniendo. No solamente es conocimiento teórico, sino es conocimiento teórico aplicado. Y bueno, como hay varias definiciones, y no voy a entrar en cada una de ellas, y no llegó a un consenso,
de toda la revisión de literatura que yo he hecho respecto a esas universidades, lo que he podido sacar es que tienen cuatro componentes cuatro componentes en común en todas las definiciones, ¿no? Por un lado, la universidad innovadora, ¿no? Innovadora en contenidos, en métodos, en procesos y en el uso de tecnología. Por otro lado, es una universidad flexible, ¿no? Un modelo universitario flexible, que tiene autonomía y que se adapta rápida y eficientemente al cambio, ¿no? Que tiene una estructura organizacional lo suficientemente flexible para adaptarse súper rápido a cualquier tipo de cambio, cualquier tipo de amenaza, cualquier tipo de crisis o incertidumbre, ¿no? Por otro lado, es una universidad sostenible, y con sostenible atacamos dos frentes, ¿no? Por un lado, sostenible a nivel de fuentes de ingreso, porque tiene fuentes de ingreso diversificadas, y a la vez el otro flanco es el que es sostenible porque contribuye al desarrollo de la sociedad, ¿no? Contribuye al desarrollo del ambiente y la sociedad. Y por último, la última característica en común es que es una universidad colaborativa, es una universidad abierta, ¿no? Tiene ese tema de Open Innovation muy metido, porque se relaciona con la comunidad, se relaciona con sus stakeholders, con la industria, con el gobierno y con los demás actores, para generar oportunidades de desarrollo, ¿no? Busca generar sinergias, no es este concepto de la universidad como una organización cerrada y alejada de toda la realidad que solamente se centra en los libros, en la teoría, sino es una universidad que realmente empatiza y se relaciona con lo que sucede alrededor del ecosistema. Así que estas son las cuatro características que diría que definen en términos generales a una universidad emprendedora, ¿no? Una universidad innovadora, flexible, sostenible y colaborativa. Y de la mano con esto, de hecho este concepto de la Entrepreneurial University o la universidad emprendedora es muy aceptado aquí para universidades de la Unión Europea y por la OECD y los países que participan en la OECD. Y ellos en conjunto, la OECD con la Comisión Europea, han desarrollado esta herramienta que se llama HE Innovate, que es una herramienta de autoevaluación para medir la capacidad emprendedora e innovadora de las instituciones. Es una herramienta que está completamente gratuita y disponible en el link que está ahí, en heinnovate.eu, que de hecho les recomiendo que chequeen el link. Y bueno, ayuda básicamente a medir el nivel de innovación de las universidades, ¿no? El nivel de emprendimiento de innovación de las universidades. ¿Qué tan preparada está la universidad para los cambios del siglo XXI? Es una herramienta, me parece súper chévere, que cubre 8 dimensiones, ¿vale? Cubre 8 dimensiones, y esas dimensiones son transversales a la universidad, y creo que son las dimensiones paraguas que toda universidad debería tener, toda universidad debería cumplir de cara a ser considerada una universidad sostenible para el futuro, ¿no? Por un lado tenemos la dimensión de liderazgo y gobernanza, ¿no? Porque el liderazgo y la gobernanza son las bases para construir una universidad con cultura emprendedora. Todo esto, este ADN emprendedor, este ADN innovador, tiene que venir del liderazgo de la universidad, ¿no? Tiene que ir más allá de las palabras o el papel. Lo pueden poner en la web, lo pueden poner en los folletos que dan, pero realmente es algo que tienen que respirar los líderes de las universidades, tienen que vivirlo, tienen que promoverlo, tienen que contagiarlo, tienen que premiar este espíritu emprendedor, ¿no? Y de hecho, el assessment mide qué tanto tu liderazgo actual, o sea, qué tanto el liderazgo actual de las universidades que son sometidas al assessment, tienen un liderazgo y gobernanza que soporta el emprendedurismo, ¿no? Y la cultura emprendedora. Otra dimensión que mide, disculpen, me estoy quedando ronca, ya. Otra dimensión que mide ese assessment es la capacidad organizacional respecto a la financiación, las personas y los incentivos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces las estructuras organizacionales son lo que constituye la barrera para las iniciativas innovadoras, ¿no?
por múltiples razones, ¿no? Burocracia, procesos súper largos, eh, eh, colaboradores o empleados que no tienen la mentalidad de innovar, ¿no? Que son reticentes al cambio. Y por último, que no brindan incentivos, ¿no? No brindan incentivos para la innovación, para el cambio. Entonces, lo que esto mide es el nivel en que estas barreras se eliminan, las barreras del cambio se eliminan para facilitar los procesos de colaboración y de desarrollo de nuevos proyectos, ¿no? También incluyen, por supuesto, la estrategia financiera de locación de recursos para la innovación, la estrategia de gestión de personas respecto a la atracción y desarrollo del talento innovador, y la estrategia de incentivos, ¿no? ¿Qué estrategia tienen para premiar a quienes apoyen la agenda emprendedora? El tercer elemento es enseñanza y aprendizaje en materia de emprendimiento. Esto básicamente se centra en la exploración y la medición de qué tan innovadora es tu enseñanza, ¿no? Qué tan innovadores son tus métodos de enseñanza y cómo estás encontrando maneras de fomentar la mentalidad emprendedora dentro de tus aulas, ¿no? Básicamente esto se refiere a no quedarse solamente en el conocimiento teórico, sino el nivel de que tienen las universidades de promover el aprendizaje informal y el aprendizaje experiencial, ¿no? Project-based learning, problem-based learning, utilizando diferentes metodologías. De la mano con stakeholders externos, ¿no? Como industria, gobierno y sociedad. También esta dimensión mide el nivel de colaboración que tienes con tus stakeholders externos. Luego, otra dimensión es la preparación y el soporte a emprendedores, que mide básicamente qué tanto la universidad apoya las iniciativas de emprendimiento, ¿no? Estamos hablando de un apoyo integral, ¿no? Desde el desarrollo de skills en la enseñanza, hasta el desarrollo de la idea, el coaching, la asesoría a los emprendedores, las conexiones con la industria, temas de financiación, si tienen incubadores, aceleradores, etc. Luego también hablamos de otra dimensión que es la capacidad de transformación digital. Y esta dimensión mide o sea, cuál es la capacidad de las universidades de integrar, optimizar y transformar las tecnologías digitales, ¿no? Para apoyar la innovación y el emprendimiento. Y cuando hablan de integración, se refieren a esta de forma transversal también, ¿no? En la administración, en la enseñanza, en la evaluación, en la comunicación, etc. Que es una parte muy importante hoy en día. Luego también mide la colaboración de intercambio de conocimientos, que básicamente es la colaboración con los stakeholders externos, ¿no? ¿Qué tanto la universidad está conectada con esos stakeholders? ¿Cuántos proyectos se desarrollan en conjunto? Ya sea con la industria, ya sea con otras universidades, etc. Esto, claro que va de la mano con la tercera misión que hablamos, de la cual hablamos hace algún rato, de contribuir con el desarrollo económico, ¿no? Cuando las universidades comienzan a colaborar y a tener estos proyectos en conjunto, se comienza a generar innovación aplicada, ¿no? Nuevos inventos, patentes, etc. Entonces, de hecho, es algo que también se mide de cara a ser una universidad emprendedora, una universidad a prueba del futuro, ¿no? También miden el tema de la internacionalización, que es, bueno, es súper crucial en ese contexto global en que vivimos hoy. Y es qué tan integrada está la universidad a nivel internacional, ¿no? En el diseño, en la facilitación de educación, en el reconocimiento de grados y títulos, qué tanto apoya la universidad la movilidad, el intercambio de estudiantes, de investigadores, de personal, y etcétera. Y qué tanto también atrae personas de fuera. Por último, ese assessment mide qué tanto la universidad está lista para medir el impacto que generan sus metodologías y sus procesos innovadores, ¿no? La capacidad de comprender el impacto de los cambios que se llevan en la institución en materia de cultura emprendedora, ¿no? Aquí, por ejemplo, se mide el espíritu emprendedor de los graduados, los resultados de la enseñanza y el aprendizaje, la retención del talento, la contribución al desarrollo de la sociedad,
y etcétera, ¿no? Muchas universidades hacen, y esto pasa, bueno, en todo el mundo, ¿no? Que hacen un montón, o sea, llevan a cabo un montón de iniciativas, de estrategias, etcétera, pero finalmente no miden el impacto y la repercusión que tuvieron, ¿no? O sea, invierten un montón de dinero en esto y finalmente no lo miden, o miden indicadores que no necesariamente son los correctos, ¿no? Entonces, esta parte del assessment evalúa esa área. Así que hasta ahí con las universidades emprendedoras. Recapitulando un poco, este modelo que está siendo adoptado por la mayoría de universidades de la Unión Europea, está siendo promovido muy fuertemente por parte de la Comisión Europea y de la OECD. Y de hecho es el modelo que las universidades utilizan como framework, ¿no? Como marco para sus esfuerzos de transformación. Hay unos casos muy interesantes que están en esta página, que les recomiendo que revisen, si es que están interesados en el tema. Hay casos de universidades de Austria, de todos lados, de Finlandia, Georgia, España, Alemania, de todos lados. Y los casos se basan en las diferentes dimensiones, ¿no? Hay algunos casos que se basan específicamente en la parte de colaboración, otros en transformación digital, y etcétera. Son muy interesantes. De hecho, yo estoy escribiendo mi tesis en este modelo y voy a aplicar la medición a 4 universidades del Perú para poder medir qué tanto las universidades peruanas pueden ser consideradas universidades emprendedoras y qué tanto las universidades peruanas pueden ser consideradas como universidades que están listas para afrontar los retos de un futuro incierto, ¿no? Por los retos de un futuro de crisis, los retos de un futuro parecido al COVID, ¿no? Porque de hecho se vienen más cosas, se vienen más retos que afrontar, ¿no? Y creo que es momento de trabajar en la transformación de las instituciones de educación superior peruanas para poder desarrollar mejores competencias en los egresados y también para poder generar desarrollo en el país, ¿no? Desarrollo económico. Así que nada, esa es una investigación, me parece súper interesante y ya lo estoy comenzando, ya la propuse, la aceptaron y ya espero tener resultados en algunos meses. Bueno, como Anchor, y ya para terminar, voy a hablarles un poco de algunos modelos alternativos a prueba de futuro que el diario The Economist, la revista The Economist, lanzó hace poco de cara a los impactos del COVID. Entonces, propuso algunos escenarios de modelos educativos futuros que están interesantes para verlos. De hecho, van muy de la mano con lo que predica también el modelo de las universidades emprendedoras. Tienen un componente tecnológico, de colaboración muy importante, tienen un componente también de innovación muy importante, de innovación aplicada, ¿no? Aquí los vemos, ya para que los chequen, de ahí les puedo pasar el reporte que también estuvo muy interesante. Entonces, básicamente, The Economist, no me acuerdo qué otra institución, me parece que fue IBM, no recuerdo bien qué otra institución porque lo hizo en colaboración con otra institución, pero hicieron un pronóstico, ¿no?, de que estos van a ser los modelos que muy probablemente aparezcan ahora post-COVID, ¿no?, después del COVID. Por un lado, las online universities que ya existen, pero lo que propone es que se repotencie, ¿no? Que básicamente es un modelo que apoya la educación para todos, en cualquier momento, en cualquier lugar, que tiene mucha flexibilidad y es de acceso fácil, ¿no? Luego está el modelo de clúster, que es un modelo que funciona mediante la fusión de distintas instituciones y los servicios e instalaciones son compartidos. De esta forma logran economías de escala, reducen costos y ofrecen a los estudiantes una mayor variedad de cursos. De hecho, este modelo de clúster también ya existe en Europa, y es el modelo que está siguiendo también la Unión Europea, que se llama las European Universities, que lo que hacen es básicamente juntar a diferentes universidades de distintas especialidades,
para generar una súper gran universidad con una súper gran oferta y con mucha oferta también de movilidad y de proyectos de colaboración. Ya existe, se llama la iniciativa de European Universities. Hay, de hecho, un fondo que está teniendo el programa de la Unión Europea para esas universidades, que es un fondo bastante alto, de hecho, no es menor. Luego el modelo experiencial, que es básicamente, ¿no?, llevar la enseñanza de las aulas al mundo real, ¿no? Aprendizaje mediante internships, pasantías, proyectos, y esto apoya el desarrollo de habilidades y competencias que contribuyen básicamente a la empleabilidad de los estudiantes, ¿no? Luego, como último modelo propuesto por este estudio, está el modelo de partnership, que es básicamente establecer relaciones con socios externos, ya sea de la industria, ya sea del gobierno, o bueno, etcétera, externos privados, para asegurar la financiación a largo plazo, para asegurar el flujo de caja, y para potenciar la empleabilidad de los estudiantes, ¿no? Y básicamente se centra en diseño de cursos ad hoc a las necesidades de las organizaciones que son socias, ¿no? Y también algunos beneficios como beneficios en pagos, etc. Y bueno, esos son los 4 modelos que se han propuesto como modelos futuros de las universidades, cómo van a mutar las universidades. Y con esto cierro mi exposición. Si tienen alguna pregunta, ahora podemos pasar a eso. Gracias, Viviana. Sí, han estado haciendo preguntas desde el principio y ahora recién las vamos a responder en orden. Comenzando con Catherine Pérez, que estaba preguntando sobre si el Third Mission tiene que ver con la responsabilidad social. ¿Perdón? Si el Third Mission tiene que ver con la responsabilidad social. Sí, tiene que ver con la responsabilidad social. De hecho, Third Mission, o sea, yo que vengo de un background corporativo, ¿no?, empresarial, lo primero que se me vino a la mente es, esto es responsabilidad social. Pero el término que le dan en instituciones educativas y en la academia le dicen la tercera misión. Porque hay un tema con los académicos, que no sé si hay algunos académicos que están aquí, que de hecho es algo que estudiamos en mi maestría, es que no les gusta mucho hablar en términos de negocio, o en términos, ¿me entiendes? O sea, buscan otros términos que sean más académicos, pero tienen, como finalmente se trata de gestión de organizaciones, porque las universidades son organizaciones, finalmente tienen muchos elementos en común, ¿no? Así que sí, tiene que ver con eso. Pero no necesariamente realidad social, solamente entendida como responsabilidad social, perdón, dije realidad social, ¿no? Responsabilidad social solamente entendida como responsabilidad social de, te doy y soy buena con todo, sino también es algo que genere beneficios para la misma universidad, ¿no? Por ejemplo, el tema de la innovación con partnerships, con partners externos, genera beneficios económicos para la universidad en temas de funding para la investigación. Si sacan una patente, también la universidad gana por eso, consultorías, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? Y también, obviamente, en Third Mission está el tema de la empleabilidad, ¿no? Si las universidades potencian su empleabilidad y mediante partnerships y tal, significa que tienen un mejor branding las universidades y van a traer más alumnos, por ende van a tener más fuentes de ingreso por los alumnos. Entonces es un tema que es un win-win, si se quiere entender de alguna forma. Luego, Raúl Pasco también pregunta, bueno, hemos pasado de un momento a otro de la enseñanza presencial a la remota. ¿Cómo crees que será la nueva modalidad de la educación en general y de la educación superior en particular, y en el medio plazo y en el largo plazo también? Más que todo pregunta si volverá el predominio de la modalidad remota o será mayor el predominio de la forma virtual. Es lo mismo. Remoto y virtual es lo mismo. Pero si entiendo bien tu pregunta es si es que creen, si es que por lo menos yo pienso que se va a volver a la educación presencial normal. Yo creo que lo que va a suceder ahora, y de hecho es algo que estoy viendo también en las entrevistas de mi tesis, estoy de hecho haciendo la tesis en conjunto con un grupo de inversionistas en educación a nivel LATAM, y ellos están prospectando más bien los planes estratégicos de cara a tener algo blended, ¿no? Porque no quieren volver a afrontar este tipo de situación de incendio en la cual tienen que reaccionar de un día a otro cambiando todo sin previo aviso, ¿no? Entonces, por un lado,
por el momento, en el corto plazo van a dejar, porque el corto plazo es incierto, porque todavía no se sabe qué va a suceder con el COVID, y cuánto va a durar, y cómo van a ser las regulaciones, etcétera. Están dejando de invertir en temas de infraestructura, y por otro lado, están definitivamente invirtiendo más y repotenciando sus plataformas digitales, ¿no? Así que o sea, yo pongo todas mis balas a que no necesariamente digo que la infraestructura se va a dejar de lado, eso no lo digo. Sí afirmo que de todas maneras se va a repotenciar la modalidad online y las plataformas online. No solamente, o sea, y online no significa Zoom, ¿no? Eso es algo, ha sido una herramienta que ha venido a uso ahora porque por el incendio, ¿no? Pero hay por ejemplo universidades hay una universidad que está en New, se llama Minerva Schools, que si la pueden googlear les va a gustar un montón, a los que les gusta ese tema de la innovación educativa. Es una universidad de Estados Unidos que tiene una propia plataforma, ha desarrollado su propia plataforma de aprendizaje de Active Learning, ¿no? Entonces es un aprendizaje que no solamente se trata de lecturas en video, sino que permite la interacción, ¿no? La interacción entre estudiante, profesor, permite el feedback, o sea, es muy flexible para todas las necesidades de la universidad. Entonces yo creo que lo que va a suceder es que no necesariamente las universidades van a desarrollar plataformas, pero sí se van a aliar con plataformas quizás ya existentes, con startups. Hay algunas edtechs que de hecho funcionan como LMS, como Learning Management Systems. No necesariamente Moodle, porque Moodle, a mi opinión, es un poco pasado de moda ya, pasado en funcionalidades, pero hay nuevas, bueno, se van a aliar con ellas para reforzar su modalidad online. Eso sí lo firmo, me tatúo. También Denise Munaico pregunta, ¿qué sistema de aplicación virtual y de mejora podría sugerirnos para nuestra alma mater? Perdón, no te escucho bien. ¿Qué sistemas de aplicación virtual y de mejora podría sugerirnos para nuestra alma mater? Para la PUC, justo ay, es que a la PUC le tengo un cariño, pero también como he trabajado en la PUC, sé de qué pie cojea, ¿no? Entonces, yo creo que lo que falta, a ver, a nivel organizacional, en la PUC, falta integración en los esfuerzos de innovación entre las diferentes facultades, ¿no? Lo que sucede en la PUC, y me van a perdonar si es que hiero algunas susceptibilidades o algo, lo que sucede en la PUC es como un Game of Thrones, ¿no? Un Juego de Tronos, ¿no? Donde cada facultad trabaja de forma individual, y por ahí que hay algunas riñas, hay algunas peleas por recursos, etcétera, y eso es algo que no debería suceder, ¿no? O sea, por el contrario, se debería fomentar la sinergia, los proyectos colaborativos, ¿no? Entonces, yo creo que por lo menos, no sé, no estoy segura, porque eso quizás ha cambiado, no lo sé, pero creo que no hay un departamento o un área que contribuya y que junte todos esos proyectos de innovación y los ponga bajo un solo paraguas, apuntando a su mismo lado, ¿no? O que los haga colaborar. Lo que sucede también es que a veces se repiten esfuerzos, ¿no? Una facultad hace una cosa y por otro lado otra facultad está haciendo exactamente lo mismo, cuando podrían hacerlo juntos, ¿me entiendes? Entonces creo que eso es algo que se debería hacer, potenciar los esfuerzos de colaboración, el diálogo entre proyectos, entre facultades, y se debería hacer a nivel estratégico de universidad, eso por un lado. Por otro lado, creo que también hay un tema para revisar en las currículas. Muchas de las currículas, y esto sí creo que se puede generalizar, requieren de una actualización, ¿no? A los temas que están hoy más candentes, ¿no? Temas tecnológicos, temas de coyuntura global. Así que creo que por ese lado también se puede hacer. Luego también el tema de partnerships con la industria y con el gobierno, que tengo entendido que se da, pero de nuevo se da de forma, valga decir, de manera informal, ¿no? O sea, se da por iniciativa propia de las mismas facultades. Las mismas facultades, tengo entendido que la Facultad de Ingeniería Mecánica es una de las facultades que más fuerte tiene ese tema de colaboración con industria, que hacen proyectos en colaboración, hacen consultorías, etcétera, y también eso genera ingresos para la universidad, pero lo hacen de forma proactiva, ¿vale? No es algo que se haga
como estrategia de universidad. Y creo que también ahí hace falta meterle más punche, ¿no? A verlo de forma estratégica, a verlo a nivel de toda universidad, que este tema de la colaboración con la industria sea un tema estratégico de cada facultad y de toda la universidad, ¿no? Es un objetivo estratégico. Luego, y de cara también a este tema de la colaboración con la industria, creo que hay una gran oportunidad de mejora en el tema de las relaciones de empleabilidad, de la bolsa de trabajo, ¿no? O sea, cómo se pueden aprovechar esa relación con la industria para potenciar la empleabilidad de los estudiantes, ¿no? Sobre todo, bueno, yo que vengo de la Facultad de Gestión, lo puedo decir desde el punto de vista de la Facultad de Gestión, no estoy muy al tanto de cómo sucede en las demás facultades, pero por lo menos en la Facultad de Gestión no hay esta integración de retos reales del sector empresarial, del sector público, del sector social, dentro de la currícula, ¿no? O sea, hay algunos cursos, de hecho el curso que yo estaba enseñando, que es gestión de proyectos, lo hacía de cierta forma, porque sí traíamos retos de stakeholders externos, pero de nuevo era algo que dependía mucho del mismo profesor, ¿no? El profesor utilizaba sus contactos, o por ejemplo, yo que en ese tiempo trabajaba en banca, utilizaba problemas del banco y tal, para llevar los retos a los alumnos y que aprendan en el camino en base a esos retos que son reales, ¿no? Pero era algo que se daba muy de forma individual y muy informal. Entonces, sería distinto si este tema de aprendizaje basado en proyectos, basado en retos reales, se diera de forma estratégica, ¿no? Viniendo desde la cúpula de la facultad, la cúpula de la universidad, ¿no? Imagínense tener, pues, en la universidad, y si existe, no se comunica lo suficiente o no se engrana lo suficiente, pero imagínense tener, ¿no? Digamos, un pool de empresas o de organizaciones, que sea del sector privado, público, social o de cualquier sector, que sean socias de la universidad y que den retos a la universidad, que también contribuyan al aprendizaje de los alumnos, y que a la vez esto sirva como ventana para que los alumnos puedan exponerse, exponer sus capacidades sus capacidades de liderazgo, sus capacidades de estrategia, etcétera, y sirven como una ventana de empleabilidad, ¿no? O sea, si se trabaja en conjunto, se pueden terminar en convenios por internships, convenios de trabajo, pasantía, un montón de cosas, que de hecho yo creo que serían muy, muy, muy beneficiosos. Por ese lado, sí. Podemos avanzar. Sí. O sea, de hecho hay varias, pero esas son las que se me vienen a la mente. También nuevamente Denis Munaico nos pregunta, ¿cuáles son las universidades emprendedoras en donde funciona dicho sistema, el de He Innovate? Hay varias, ¿ah? Hay varias, que de hecho algunas son las que siempre se hablan, ¿no? El tema de, no sé, las Ivy League, ¿no? El MIT está bien avanzado en esto, Stanford está bien avanzado en esto. Aquí en Finlandia, en la Universidad de Tampere, en donde yo estudio, está súper avanzada también. Hay varias, de hecho el detalle lo pueden ver en la página, no tengo todas en la cabeza, son bastantes. El detalle lo pueden ver en la página de IG Innovate. Pero algo que sí he visto es que, por ejemplo, no necesariamente todas las universidades tienen alto en todo, ¿no? O sea, tienen alto rating en todo. Algunas, por ejemplo, me voy a inventar, tienen súper alto en su parte del emprendimiento, pero tienen súper bajo en medición del impacto. Entonces, es un tema, es como justamente este framework de medición es como una herramienta para analizarte dónde tienes que trabajar más, ¿no? Y así se está utilizando, ¿no? Se está usando de esta forma. También César Ponce pregunta acerca de tu tesis, ¿en qué universidades medirás los impactos? Por el momento, todavía la muestra la estoy terminando de definir, o sea, la tengo definida, pero está en work in progress porque pueden haber cambios en el camino. Por el momento estoy considerando a la PUC, estoy considerando a la UPC, estoy considerando a la UP, a la UTEC, estoy considerando a ¿cuál más? Y a la UCAL. PUC, UPC, UP, UCAL. Y me estoy olvidando de una. PUC, UPC, UP. Me estoy olvidando de una, que ahorita ya se me olvidó, pero las tengo esas 4. Y sí, a esas. Ya. Marillí pregunta si también utilizarás modelos comparativos con otras universidades del mundo.
Sí. De hecho, no con otras universidades del mundo, lo que estoy tomando son best practices. O sea, he encontrado varios reportes respecto a los temas que yo voy, porque yo voy a estar midiendo de las 8 dimensiones. O sea, las voy a medir las 8, pero voy a hacer hincapié en 3, específicamente en 3, que es en el tema de colaboración e intercambio de conocimiento. Voy a medir capacidad de transformación digital y voy a medir enseñanza y aprendizaje con cultura emprendedora. Voy a medir esas 3 dimensiones, o sea, voy a hacer un doble clic en esas 3 dimensiones. Y sí, estoy tomando como referencia best practices mundiales, sí. Pero obviamente estoy considerando el contexto Perú, ¿no? Que es raro, que no es como el resto del mundo. O sea, lo que voy a hacer definitivamente es contextualizarlo, ¿no? Hay cosas que funcionan en Finlandia que no funcionarían en Perú por X cosa, ¿no? O sea, por motivos económicos, sociales, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. La siguiente pregunta es si la cultura de alumnos limita la educación online. También. De hecho, es una de las cosas. Estuve leyendo un reporte, creo que fue el domingo. Sí, estuve leyendo un reporte justamente sobre los ratios de deserción de educación online. Y es algo que lo relacionan mucho a 2 factores, ¿no? Por un lado, el tema de la calidad de la enseñanza de la educación online, que de hecho el tema de la calidad es uno de los retos súper grandes que tiene la educación online, porque, o sea, no necesariamente tienes que ser acreditada ni nada, ¿no? Pues casi cualquiera puede hacer educación online. Así que es algo que se está intentando solucionar ahora también. Bueno, por un lado el tema de la calidad, y por otro lado lo relacionan al tema de la edad y del nivel de madurez del alumno. Resulta interesante ver que, por ejemplo, hay mayor deserción en alumnos de pregrado que en alumnos de posgrado, ¿no? Esto puede ser por diversos motivos. O sea, yo me pongo en el lugar de los alumnos de pregrado y digo, bueno, claro, cuando yo estaba en pregrado tampoco es que estaba súper interesada en mi carrera, ¿no? Porque ni siquiera había trabajado, ni siquiera no tenía experiencia real, ¿no? Y finalmente yo, o sea, sí, yo hoy estoy estudiando gestión educativa. En pregrado estaba estudiando gestión empresarial, estaba estudiando cosas, o sea, era gestión, pero era gestión desde un punto de vista distinto, ¿no? Entonces, de hecho, creo que tiene que ver también con el tema de la experiencia, definitivamente, ¿no? O sea, cuando estudias algo desde posgrado es porque ya realmente sabes de qué se trata, por lo menos en nuestro contexto, en Perú, porque usualmente acá, antes de estudiar una maestría, en Perú, antes de estudiar una maestría, has trabajado y has ganado experiencia real, ¿no? Entonces, quizás por eso, ¿no? Ya cuando ya eres posgrado ya sabes qué quieres, ya sabes por dónde vas, y cuando eres de pregrado como que te da un poco igual, ¿no? Entonces quizás por eso eres un poco más relajado, y por eso los riesgos de deserción. La siguiente pregunta es de Aldo Rosas, el cual pregunta, ¿por qué las universidades no se adaptan a las necesidades del mercado y forman a los alumnos con las habilidades que el mercado requiere? Hay 2 respuestas para eso. Perdón, no, hay una respuesta para eso, lo puedo resumir en una respuesta. Es el tema de la cultura de la academia. Porque hay un tema, hay un debate que está abierto y que se puede ver desde distintos puntos de vista, ¿no? Por un lado, y esto ya es más un tema filosófico, ¿no? ¿Para qué sirven las universidades? O sea, las universidades se iniciaron por el saber, ¿no? La filosofía, ¿no? El amor del conocimiento. Y muchas de las universidades que siguen el modelo humboldtiano de research y todo, todavía, y depende también de las facultades, ¿no? Las facultades de ciencias, de artes y todo, las que no son tan aplicadas, siguen teniendo ese tema, ¿no? El saber por el saber. Que a mí no me parece mal, o sea, yo entiendo desde dónde viene, pero a la vez entiendo que hoy el mundo ha cambiado, ¿no? O sea, justamente con el fenómeno de la masificación de la educación superior, que a mí, de hecho, le llamo masificación, para mí me gusta llamarlo democratización, porque me parece que para mí la educación es un derecho. Se tiene que ver los matices de los diferentes, las diferentes realidades socioeconómicas de las personas, ¿no? O sea, obviamente, antes se podía darse el lujo del saber por el saber,
porque si ibas a una institución superior, esto era indicador de que venías de una familia súper rica o de muchos recursos, entonces no tenías que preocuparte por el tema de la empleabilidad o por el tema del mercado y tal. Sin embargo, con el tema de la democratización de la educación, la clase media y todas las clases sociales pueden acceder a educación superior. Entonces, pero estas sí tienen necesidades específicas de generar ingresos. O sea, obviamente no somos señores feudales, ¿no? O sea, todos tienen que generar ingresos. Entonces, creo que sí hay una responsabilidad ahí por parte de las universidades, especialmente si son privadas, especialmente si cobran a los alumnos. Hay una responsabilidad de generar eso, ¿no? Pero el debate que existe en la academia es ese, ¿no? ¿Por qué las universidades se tienen que volver universidades de mercado, ¿no? Y esto viene de un tema de larguísima discusión que tiene que ver con el capitalismo y etcétera, ¿no? Yo no soy muy fan, o sea, yo no soy fan del capitalismo, la verdad que no, pero sí considero que se tiene que afrontar la realidad que existe hoy, ¿no? O sea, si se quiere cambiar la estructura económica, esto va a tomar años, ¿no? Y en el interim mucha gente va a sufrir las consecuencias, así que yo creo que se tienen que solucionar problemas urgentes que son el tema del empleo, el tema de generación de ingresos, etcétera. Pero el debate está, y eso es lo que te van a decir, ¿no? ¿Por qué las universidades tienen que volverse mercantilistas? De hecho, es una de las mayores críticas al tema al modelo de las universidades emprendedoras, ¿no? Porque se enfocan mucho en la generación de ingresos económicos, de valor económico. Pero es un debate. Y bueno, ya para cerrar, la última pregunta, ¿por qué la educación no se enfoca en en los ODS? Esta pandemia ha demostrado la cruda realidad de los países y sí, ¿por qué no se enfoca? De hecho, en base al modelo de universidades emprendedoras, en la parte de colaboración y contribución a la sociedad y de Third Mission, está enfocado en los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, es la forma en la que se debería trabajar ahora, porque de nuevo, ¿no? Y esto va de la mano con la pregunta anterior, ¿no? Hay necesidades ahora que son urgentes de resolver de cara a la humanidad, ¿no? De cara a un trabajo digno, de cara a salud, de cara a alimentación, de cara al ambiente. Y las universidades como foco, como centro, como núcleo del saber, tienen que ponerse pues la responsabilidad a los hombros, ¿no? De hecho, ahora hay un ranking que se llama el ranking de GUNI, GUNI, que ahorita no me acuerdo, bueno, si buscan GUNI Higher Education lo van a encontrar, que mide de hecho, que es un ranking de universidades que las mide por cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible. Es uno de los pilares de la educación ahora, sí, no en todas, porque de nuevo la realidad varía de acuerdo a los países, de acuerdo al contexto. Por ejemplo, si miramos a países como a los países nórdicos, ¿no? Acá Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, tienen el tema de los objetivos de desarrollo sostenible en altísima importancia, sobre todo el tema del cambio climático, ¿no? Algo que no sucede en Perú, por ejemplo, en países de Latinoamérica o en África. Y eso es por diferentes razones, ¿no? Y creo que no se le puede culpar tampoco al país porque en Perú enfrentamos problemas muy distintos, ¿no? En Perú todavía tenemos anemia, ¿no? Tenemos, trabajo, informalidad en el trabajo, tenemos un sistema de salud deficiente, entonces tenemos problemas urgentes, o sea, y aquí viene la diferenciación entre urgente e importante, ¿no? O sea, todo es importante, los objetivos son importantes, pero no se le pone el mismo punche a todos porque varía de acuerdo al contexto del país, ¿no?